Bueno, es un placer tenerlos hoy en este recinto para conmemorar los 130 años de actividad y darle la bienvenida a esta jornada académica en el nombre de su presidente, el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, el primer vicepresidente, el doctor Saúl Sotomonte Sotomonte, la segunda vicepresidente, doctora Lucy Cruz de Quiñones, la tesorera, doctora Sandra Morelli Rico, y el secretario José Celestino Hernández. La Academia Colombiana de Jurisprudencia, fundada en 1894 y cuya función principal es la de velar por la protección del Estado de Derecho y la plena vigencia y respeto de la ley, conmemora hoy, 23 de septiembre, justo 130 años de actividades ininterrumpidas. Durante estos años ha albergado a los más insignes juristas de Colombia, dentro de quienes se destacan Nicolás Esguerra, Ricardo Inostroza, Eduardo Rodríguez de Piñeres, Rafael Uribe Uribe, Pedro Manrique, Alfonso López Miquelsen, Carlos Restrepo, Piedrahíta, Fernando Inestrosa, Álvaro Tafur Galvis, Jorge Vélez García, Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otros muchos nombres ilustres al servicio de la Constitución y la ley. Hoy tenemos un robusto programa de discusión sobre temas fundamentales para el correcto funcionamiento de una democracia, entendiendo al Estado Social de Derecho o Estado Constitucional como pilar indeclinable de nuestra institucionalidad y razón de su existencia. Es así como con un sentido pluralista y profundamente democrático se ha programado este foro para destacar las condiciones del proceso constituyente del 91, los riesgos y desafíos que enfrentó y superó, y para hacer una reflexión sobre los procesos constitucionales latinoamericanos, explorando también temas muy sensibles para el país, como el proceso de paz y las libertades económicas. Aprovecho para darles la bienvenida a quienes nos siguen a esta hora a través de nuestra página web y también invitarlos a participar en nuestras redes sociales con el hashtag Academia de Jurisprudencia 130 años, porque queremos que la gente conozca más las redes de la Academia, que las visiten y que vean ahí también importantes testimonios de quienes son protagonistas de este aniversario. Quiero darle la bienvenida al doctor Juan Rafael Bravo Arteaga para sus palabras de instalación. Señor presidente. Muy buenos días. Señor vicepresidente, doctor Saúl Sotomonte Sotomonte, señora vicepresidenta, doctora Lucy Cruz de Quiñones, señor secretario general, doctor José Celestino Hernández, señores presidente y miembro honorario de la Academia, doctor Cesario Rocha Ochoa. Doctor Alfonso Gómez Méndez, es fiscal de la Procuraduría General. Doctor Fernando Carrillo, ex procurador. Doctor Jaime Bernal Cuellar, ex procurador. Doctor Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional y actual vicepresidente. Señor Alan Bauer Carías, de Venezuela, presente virtualmente. Doctor Manuel Arango Reyes, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Eduardo Durán, presidente de la Academia de la Lengua. Señores magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado. Señores rectores de las universidades de Bogotá. Señores decanos de las facultades de Derecho de Bogotá. Doctora Emilcín González, decana de la Externado de Colombia. Doctora Laura García Matamoros, vicerrectora y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Señoras académicas y señores académicos, señoras y señores, el 23 de septiembre de cada año se conmemora la fundación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, inicialmente llamada Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, fundación que ocurrió en la citada fecha del año de 1894. Desde su fundación, los fines de la Academia han sido la asesoría de las diferentes autoridades colombianas cuando lo solicitan,
y la emisión de conceptos a petición de particulares, cuando en este último caso se considera que lo planteado tiene un interés general. Al abrir este foro, que se ocupará fundamentalmente de la operancia de la Constitución Nacional y de sus reformas o sustitución, como presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, me corresponde registrar la complacencia que sentimos los miembros de la entidad por la presencia de tan ilustres juristas y hombres de Estado que participarán en este foro, así como la admiración por el contenido muy posible de sus intervenciones que escucharemos en el curso del día. Ante todo, me permito enviar un saludo muy amable y respetuoso a los académicos extranjeros que participan en esta sesión. Doctores Manuel Aragón, de la Real Academia y Legislación y Jurisprudencia de España, y el doctor Alan Breuer Carías, de la Academia de Ciencias Políticas Sociales de Venezuela. Por diversas circunstancias, no resulta posible la presencia real de los mencionados académicos, que también lo son de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Pero afortunadamente, la avanzada tecnología de nuestros días nos permitirá escuchar sus intervenciones de manera virtual. Muchas gracias a los doctores Aragón y Breuer por su participación en este foro. También tendremos oportunidad de escuchar, a no dudarlo, las profundas intervenciones de los distinguidos juristas y respetadas figuras de la política colombiana que intervendrán en las diferentes sesiones que se celebrarán en el curso del día. Escuchar sus planteamientos y meditar sus propuestas constituirá una labor fundamentalmente enriquecedora para todos los que tendremos la oportunidad de escucharlos. Muchas gracias a los expositores por haber aceptado su participación en este foro. El tema fundamental que ocupará nuestra atención en las próximas horas será el referente a la reforma de la Constitución en cuanto a sus procedimientos y contenidos. La Constitución de Colombia de 1991, en su título 13, artículos 374 a 379, establece que la Carta Fundamental puede ser reformada por el Congreso Nacional, por una asamblea constituyente o por un referendo. En los citados textos se regula la configuración de las diversas formas antes enunciadas, conforme a las cuales, en todos los casos, es necesaria la intervención del Congreso Nacional. En efecto, es evidente que en el caso de la reforma por acto legislativo, es necesaria la intervención del Congreso en la forma prevista en el artículo 375 de la Carta. En el caso de la Asamblea Constituyente, esta debe ser aprobada por el Congreso mediante una ley que autorice al pueblo para convocar una colectividad que se ocupe de estudiar determinados temas constitucionales y resolver sobre su posible reforma, así como también sobre la composición y duración de dicha entidad. En el caso del referendo popular, el Congreso debe expedir una ley que contenga la propuesta de reforma constitucional y que ordene someter la correspondiente propuesta al voto popular. En tales condiciones, no resulta conforme a derecho la propuesta de algunos altos exfuncionarios del Estado, en el sentido de que el acuerdo de la Presidencia de la República con un grupo guerrillero firmado en el año 2016 en busca de la paz pueda legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente sin la intervención del Congreso Nacional, así como tampoco que por la disposición de un decreto del presidente de la República se pueda convocar a un referéndum popular para que los ciudadanos puedan aprobar la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución solamente puede realizarse en la forma prevista en ella misma. Por otra parte, la facultad de reforma de la Constitución es limitada, conforme lo tiene establecido la Corte Constitucional en sentencia del año 2003, en la cual dijo lo siguiente: conforme a lo anterior, la Corte concluye que, aunque la Constitución de 1991
no establece expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma no tenga límites. El poder de reforma, por ser poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no contiene la facultad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. En otra sentencia del mismo año, la Corte distingue entre dos principios jurídicos que no permiten la modificación de la Constitución, que son el de la insustituibilidad y el de la intangibilidad. El primero impide transformar determinada Constitución en una totalmente diferente, lo cual implica que el cambio es de tal magnitud de trascendencia que la Constitución original fue reemplazada por otra con el pretexto de reformarla, según frase de la Corte. El segundo principio impide tocar el núcleo de un tema fundamental o, en su sentido más amplio, afectar uno de los principios definitorios de la Constitución. Conforme a lo anterior, cuando cambia todo el texto de la Constitución o cuando cambian los principios fundamentales que le dan existencia o cuando se pretende una reforma constitucional por medios diferentes de los establecidos en la misma Constitución, no se configura una reforma. Y como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia en 1990, ocurre una intervención del constituyente primario, que es la nación, o sea, el pueblo que habita nuestro país. Como dijo la Corte en la sentencia citada, el acto constituyente primario es, en tal sentido, la expresión de la máxima voluntad política. Así ocurrió en Colombia en el año de 1886, cuando la Constitución de tal año sustituyó la de 1863, así como también en 1991, cuando la Constitución del tal año sustituyó la de 1886. Situémonos en el año de 1885. Después de la batalla de la Almareda, ocurrida el 17 de junio de 1885, en la cual vencieron las tropas del gobierno, el presidente Rafael Núñez, desde el balcón del Palacio Presidencial, ante una multitud que lo aclamaba, declaró: señores, la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Posteriormente, fue expedido el decreto del 1 de septiembre de 1885, por el cual se invitó a los gobernantes de los estados para que enviaran a Bogotá delegados que formarían un Consejo Nacional para deliberar sobre los cambios de la Constitución. En la historia de Colombia de Henao y Arruga se dice que el mencionado Consejo se instaló el 11 de noviembre de 1885 y que estaba compuesto por 18 miembros. El Consejo de Delegatarios expidió el 30 de noviembre de 1885 un acuerdo sobre la reforma constitucional que fue base de la ley fundamental, el cual fue aceptado en todas sus partes por el Poder Ejecutivo y sometido a la ratificación de los consejos municipales de la República, los cuales lo aprobaron emitiendo un voto libremente. Henao y Arruga dice: de 619 municipalidades, votaron 605 afirmativamente y 14 negativamente. El escrutinio definitivo lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que los votos afirmativos superaron el 97% del total de los votos. Observamos el caso de 1990. En dicho año se presentó en Colombia una situación de orden público que encendió todas las alarmas en el gobierno nacional y en la opinión pública, lo cual dio lugar a la convocatoria de una consulta con el electorado para el 27 de mayo de dicho año, con el objeto de preguntarle sobre la conveniencia o no de convocar una asamblea constitucional para la reforma de la Carta de 1886. Sobre el resultado de dicha votación, uno de los considerandos del decreto 1626 de 1990 dice lo siguiente: considerando que el resultado de tal contabilización
demuestra que una amplia mayoría de votantes, superior al 88%, sufragó afirmativamente, lo cual significa que la nación, depositaria de la soberanía, ha manifestado en ejercicio de la función constitucional del sufragio su voluntad de que sea convocada una asamblea constitucional con representación de fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución vigente, con el fin de fortalecer la democracia participativa. En mencionado decreto se autorizó la celebración de una consulta popular el 9 de diciembre de 1990 para que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una asamblea constitucional. En sentencia de 1990, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el mencionado decreto, salvo en lo referente a la limitación de los temas sobre los cuales podría pronunciarse la mencionada asamblea. Por tal razón, la Asamblea Constituyente declaró que debido a su origen popular no tenía limitación ni controles. Así nació el texto de la Constitución de 1991. De lo anteriormente expuesto se puede decir lo siguiente. Primero, que la Constitución Nacional todo puede ser reformada por los medios establecidos en ella misma. Segundo, que si se pretende convocar al constituyente primario para reformar la Constitución de 1991, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de 1885 y de 1990, sería necesario el consenso del electorado en un 97%, como ocurrió en el año 85, o por lo menos del 88%, como ocurrió en 1990. Si se analiza la situación actual de Colombia, se observa que el respaldo popular de una posible propuesta de acudir al constituyente primario para reformar la Constitución escasamente llegaría a un 30% de la población, lo cual sería notablemente inferior a los porcentajes registrados tanto en 1885 como en 1990. En tales circunstancias, no sería políticamente aceptable una reforma de la Constitución. Señoras y señores, todos los presentes esperamos que las intervenciones que escucharemos en el curso del día nos muestren qué reformas constitucionales serían convenientes para nuestra patria y cómo sería la forma de acceder a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de la Academia por sus palabras. Entramos en materia entonces, dando lugar al panel inaugural Ideologías y Constituciones en América Latina y España. Para esto me complace darle la bienvenida a los doctores Manuel Aragón. Lo vamos a ver en pantalla enseguida. Él es magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España y académico correspondiente extranjero de la Academia de Jurisprudencia de Colombia. También está el doctor Alan Brewer Carías, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid y de otras academias. Saludo también al doctor Mauricio García Villegas. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, investigador del Centro de Pensamiento de Justicia. Los dos primeros expositores estarán con nosotros virtualmente. Creo que ya los podemos conectar para que la audiencia los pueda ver. Y en este panel, que tendrá 1 hora de duración, vamos a desarrollar a través de 3 conferencias magistrales de 15 minutos cada una. Doctor Manuel Aragón. Pues el primero les saludo a todos. Buenos días para Colombia y buenas tardes desde España. Debo también expresar mi reconocimimiento al presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, al vicepresidente de la misma,
doctor Raúl Sotomontes, tan querido y viejo amigo, y a los demás miembros de su junta directiva. Y, cómo no, a las demás personas que aquí nos acompañan y acompañarán a lo largo del día esta jornada. Por citar algunos, primero fue a mi querido co-conferenciante de esta primera sesión, el doctor Alan Bruer Carías, y por supuesto a muchos amigos admirados que van a participar en esta jornada, como pues Sandra Morelli, Augusto Trujillo, Humberto Sierra, Julio César Ortiz, Fernando Carrillo, Néstor Osuna, al final. Esta academia cumple 130 años y puedo decir en propiedad que esta academia es también, como se ha dicho, mi academia. Y por eso felicito a los organizadores por esta importante y yo creo que muy necesaria jornada de hoy. Voy a ser breve, tenemos 15 minutos cada uno de los ponentes o conferenciantes y eso no quita que, como el texto escrito de mi intervención, que es más largo, lo voy a enviar, ustedes, si efectivamente la academia lo difunde, lo podrán conocer. El objeto de mi exposición es el siguiente, es explicarles, aunque ya lo conocen, pero hacer hincapié en el significado genuino, auténtico de Constitución y por lo mismo de constitucionalismo. Porque hoy se está tergiversando y falseando mucho ese concepto y los juristas tenemos la obligación de reafirmar su auténtico significado. El término democracia constitucional viene a explicar el tipo de forma de Estado que una Constitución establece. Y la Constitución, y no hay más Constitución que la Constitución democrática, y lo demás es un mero despotismo de simple apariencia constitucional. La Constitución democrática, la Constitución auténtica, tiene, como saben todos ustedes, por finalidad garantizar la libertad de los ciudadanos, es decir, garantizar que la sociedad esté compuesta por ciudadanos libres e iguales en sus derechos y en sus libertades. Para ello, la Constitución formuló una estructura que intentara limitar o que asegurase la limitación del poder político. Una limitación del poder político que justamente tiene sentido para que no se vulnere la libertad. Porque solo puede ser soberana una nación libre y solo puede ser libre y por ello soberana una nación que está integrada por ciudadanos libres. Garantizar eso es el objetivo de la Constitución. Las limitaciones que la Constitución establece, que toda Constitución auténtica establece, son, como saben todos ustedes, de tres tipos. Limitaciones jurídicas, limitaciones políticas y limitaciones sociales. Ya decía Deligne que esas son las garantías del derecho público, podríamos decir, las garantías de una Constitución. Esas limitaciones políticas están estructuradas bajo la idea de la división de poderes. De esta manera que hay una división funcional del poder, entre el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que es la clásica que se viene arrastrando ya varios siglos. Y hay también unas limitaciones temporales. El poder se ostenta por un periodo determinado y en eso consisten las elecciones periódicas. Y al mismo tiempo hay limitaciones materiales, los derechos fundamentales que el poder no puede de ninguna manera vulnerar. Esas tres grandes limitaciones están garantizadas por la existencia de controles. Si no hubiera controles a las limitaciones no existirían. Serían unas autolimitaciones y por tanto no unas limitaciones veraces.
auténtica. Y los controles que acompañan a estas limitaciones son también de tres tipos: jurídicos, políticos y sociales. Los jurídicos, los que más nos interesan a los jurídicos, son por esencia controles jurisdiccionales basados en que las autoridades judiciales, que han de ser independientes, porque si no, no hay Estado de Derecho, y no hay democracia constitucional sin Estado de Derecho, esos controles jurisdiccionales son controles de legalidad y controles de constitucionalidad, y en ellos actúan siempre tribunales de justicia, garantizados por su independencia, tribunales de la justicia ordinaria y tribunales constitucionales, o si hay jurisdicción difusa, el Tribunal Supremo que tenga otorgada, o los tribunales que tengan otorgada también el control jurisdiccional de la constitucionalidad. Por tanto, principios de legalidad y principios de constitucionalidad están garantizados por controles específicos de autoridades judiciales solventes e independientes. Si no, no hay Estado de Derecho y, en consecuencia, no hay Estado constitucional. Los controles políticos también lo sabemos todos cuáles son. Por esencia son dos: el control parlamentario y el control electoral. El control parlamentario existe, sea en un régimen parlamentario o sea un régimen presidencialista, porque es consustancial con la democracia constitucional, que por esencia y por regla general es democracia representativa, lo que significa democracia parlamentaria, en la que el Parlamento es el órgano crucial, sustancial, nodal de la democracia, porque es el que tiene las potestades de hacer leyes, de aprobar presupuestos y de controlar al gobierno. En los Estados Unidos, régimen presidencialista, claro que hay control parlamentario del gobierno. El gobierno no puede usar fondos públicos sin la autorización de las cámaras. El gobierno no puede nombrar altos dignatarios sin la autorización de las cámaras. El Senado, el gobierno no puede de ninguna manera tener relaciones internacionales, concluir tratados sin la autorización de las cámaras. En el régimen parlamentario los controles no son exactamente esos, sino parecidos. El gobierno debe constar de la confianza de la Cámara. Pero sin control parlamentario auténtico no hay Estado democrático, sea cual sea su forma de gobierno. Y los controles sociales son controles anómicos, es decir, controles, a diferencia de los anteriores, no institucionalizados, y que se corresponden con el ejercicio de las libertades por los ciudadanos mediante su capacidad y su libertad de expresión, su libertad de asociación, su libertad de manifestación, para servir de contrapeso a la acción del poder. Decía Jelinek que las garantías sociales son posiblemente más difusas, pero decía que al final son las más fuertes. Si no hay un asentimiento por los ciudadanos, una vigilancia por los ciudadanos activamente del poder, por muchos controles jurídicos y políticos que haya, la Constitución no se sustenta completamente. Pues bien, aquí entramos entonces en el problema fundamental. El problema fundamental es el que hoy el Estado constitucional se ve asediado por una multitud de enemigos, que se pueden quizás rotular con el término común de populismos. En unos lugares hay dictaduras, nominal y plenamente declaradas como tales. No hay elecciones libres, no hay separación de poderes, no hay derechos fundamentales, pero en otros, y es lo más frecuente hoy, lo que existen son dictaduras mediante el falseamiento del sistema constitucional. Dictaduras que de facto se convierten en dictaduras porque de jure también han abolido la separación de poderes y la independencia de los tribunales, e incluso la veracidad de la democracia representativa, la veracidad de las elecciones periódicas, lo que ocurrió hace muy poco en Venezuela. Sin control no hay constitución. Sin control político, jurisdiccional y social del poder no hay constitución. No hay democracia constitucional. Y hoy los riesgos de tergiversación de las democracias, que suelen morir no solamente por asalto, sino por su absoluta perversión interna,
Hoy ese fenómeno está servido en muchísimos lugares del mundo. En algunos de manera fuerte, potente, patente. Tienen ustedes países muy próximos ahí. En otros, de manera que no llega a ser tan patente, pero que están poniendo en riesgo la democracia, y eso ocurre en algunos países del mundo, de las constituciones llamadas constituciones occidentales, especialmente en las constituciones europeas, en algunos de los países europeos, y eso es lo que los constitucionalistas tenemos hoy que decir gravemente y de modo claro, que ese camino no conduce más que a la tiranía. Y al final ni siquiera conduce al desarrollo del Estado social, porque sin Estado de Derecho el Estado social no puede desarrollarse. Las causas de todo esto son varias. La falta de ejemplaridad de las instituciones democráticas, la huida por parte del poder de llevar a cabo el Estado social, el uso de la mentira constante como elemento de propaganda. En fin, hay muchísimas razones que pueden explicar estas causas, pero lo cierto es que el único modo de salir de todas ellas es efectivamente reforzando el sistema democrático, reforzando lo que constituye el sentido auténtico de Estado constitucional, democrático y de derecho. Yo siempre llevo exactamente 10 minutos y me quedan 5. Yo siempre suelo decir que hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo, de Isaiah Berlin, cuando decía que la democracia es como el césped de los jardines, cuya vitalidad, el césped, viene de abajo arriba, la tierra, las raíces, la savia que eso le aporta, pero que su mantenimiento viene de arriba abajo, a través de un esfuerzo continuado de riegos y cuidados durante muchos años. Y así dijo en la democracia. Su vitalidad viene de abajo arriba, la voluntad popular, su mantenimiento de arriba abajo, mediante la educación y la ejemplaridad por término medio de las instituciones y de los políticos. Cuando ese riego de arriba abajo en la democracia se pierde, la democracia como el césped se arruina y puede tardar mucho y ser muy costoso recuperarla. Por eso decía Jelinek de lo de los controles sociales. Una nación vigilante, culturalmente educada, una nación que sea celosa de sus derechos es el principal sostén de la democracia. Y eso tiene que ser procurado por las instituciones y por la educación. Pero instituciones que sean ejemplares. La falta de ejemplaridad ha sido una de las causas más importantes de los riesgos que la democracia está teniendo en muchos países. Nuestro presidente ha dicho, refiriéndose a una sentencia que conozco del año 2003 de la Corte Constitucional colombiana, ha dicho algo que yo vengo sosteniendo desde hace por lo menos 10 o 15 años y que fue objeto de mi discurso del doctorado de honoris causa en la Universidad Externado, ahí en Bogotá, que el término Constitución no solamente tiene un contenido formal, supralegalidad, sino también un contenido material. Si no están, lo dijo ya el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, si no está dividido el poder de manera clara y sobre todo con independencia judicial, y no están garantizados los derechos ni para de Constitución, no hay Constitución. Y efectivamente eso es lo que hace que no toda reforma constitucional pueda ser jurídicamente válida aunque siga el procedimiento establecido. Si una reforma de una constitución, en lugar de mejorarla, de adaptarla a nuevas necesidades, destruye el concepto de constitución, no ha reformado la democracia. La ha abandonado para convertirla en dictadura, para convertir la Constitución en una no constitución. Y efectivamente hay que mantener que la reforma constitucional tiene límites materiales. En todo caso, y la jurisdicción constitucional
debe estar para que esos límites se cumplan. No solamente para que se cumpla el cumplimiento de la Constitución por parte del legislador y de los poderes públicos, sino incluso para que el poder de reforma incumpla ese concepto de Constitución, esos requisitos sin los cuales la Constitución no es Constitución. Y esto me lleva ya para terminar, me quedan 2 minutos, a referirme a los procesos constituyentes. A mi juicio, no solamente un proceso constituyente tiene esos límites, es decir, el resultado del proceso tiene que ser una constitución, no una no constitución, no una dictadura, que no cabe en el término constitución, sino que además, cuando se parte de una constitución democrática que tiene provisto el modo de su reforma, que hay que seguirlo, evidentemente, solamente se puede reformar de la manera prevista en la Constitución. Puede cambiar la Constitución parcial o totalmente, pero siempre manteniendo esos principios primordiales. A mi juicio, siempre es preferible la reforma a la ruptura, siempre es preferible la evolución a la revolución, siempre es preferible la reforma constitucional a la apertura de un proceso constituyente que por la experiencia no suele llevar nunca a buen puerto, o casi nunca suele llegar a un buen puerto, siempre que efectivamente el procedimiento de reforma sea coherente. Cuando la Constitución se reforma en sus partes nucleares, se apele al final a la voluntad popular, pero siempre dentro del marco de la Constitución, nunca fuera el significado de Constitución. A eso algunos le llaman democracia militante, yo no, porque la democracia militante al estilo alemán tiene un componente que a mí no me parece aceptable como constitucionalista, que es limitar la libertad de expresión política, limitar la libertad ideológica. Una constitución como la que yo sostengo que debe ser, sí, claro, que tiene límites, que sí es militante, pero ¿en qué? En asegurar que desde las instituciones públicas, incluso desde el poder de reforma, la Constitución no se pueda destruir. Ahí sí que toda democracia debe ser democracia militante. Y nada más, porque tenemos un tiempo brevísimo, así que yo creo que me he pasado 2 o 3 minutos. Muchas gracias por atenderme y siento mucho no poder estar ahí, sobre todo siento mucho que dentro de media hora o un poco más tengo que dejarles porque tengo una reunión que es lo que me impidió viajar a Colombia ahora a las 4:30 de la tarde, 4:30, 5 menos cuarto, hora española, hora venezolana, pues 7 horas menos. Así que 8 horas menos. Así es que muchísimas gracias por haberme atendido, muchísimas gracias por haberme felicitado y ahora quiero escuchar a mi admirado y buen amigo Alan Brewer Carías. Continuamos entonces con el doctor Alan Brewer Carías. Él es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y de otras muy importantes academias y tiene 15 minutos muy puntuales para su exposición. Bueno, muchas gracias de nuevo a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por esta honrosa invitación que me han formulado a través de su presidente, el doctor Bravo Arteaga, sus vicepresidentes, doctores Sotomonte y Lucy Cruz de Quiñones, la secretaria, mi querida amiga Sandra Moregui Rico y el secretario José Celestino Hernández. Gracias por permitirme estar en este evento que celebra además los 130 años de la Academia. Y además muy honrado de estar participando en un foro con tantos exponentes destacados, muchos de ellos amigos, y en especial en esta sesión inaugural estar junto con mi querido amigo Manuel Aragón Reyes y el profesor Mauricio García Villegas. En el contexto del foro, parto de la consideración de que la expresión procesos constituyentes, siguiendo también lo que ha expresado Manuel Aragón, se refiere a los procesos políticos que se desarrollan en específicos momentos en la historia política de nuestros países, que bien podíamos calificar de momentos constituyentes.
y que en general han conducido a la adopción de nuevas constituciones o a la introducción de reformas sustanciales en las existentes. Esos procesos son, por tanto, diferentes a los procesos de revisión constitucional que en general se concretan en reformas o enmiendas constitucionales aisladas y que no tocan los aspectos sustanciales del texto. Si repasamos la historia política de nuestros países, sin duda podemos identificar en ellos esos procesos constituyentes, productos de esos momentos constituyentes. Y eso sucede en el caso de Colombia y Venezuela, donde además se ha producido esos momentos constituyentes con un paralelismo que siempre es bueno recordar. Podemos decir que en Venezuela y Colombia se han producido 7 momentos constituyentes y 7 grandes procesos constituyentes. El primero, el constituyente de los estados independientes a partir de 1810 y 1811, con la Constitución Federal de Venezuela del año 11 y el Acta Constitucional de las Provincias de Nueva Granada. Que todo eso termina en las constituciones de Angostura de 1819 y de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Eso con la impronta del libertador Simón Bolívar. Ese sería el primer proceso constituyente de nuestros países. El segundo se produce como un proceso de reconstitución de los estados. Una vez que se disuelve la Gran Colombia, en el año 1830 se produce la constitución del Estado de Nueva Granada por una parte y del Estado de Venezuela por la otra, en 1830 con sendas constituciones. El tercer momento constituyente puede decirse que se ocurre hacia mitades del siglo XIX, como consecuencia de las guerras federales que se realizan en nuestros países en forma paralela y que origina la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 y la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela en 1864. El cuarto momento y periodo de proceso constituyente se verifica en varias décadas con la crisis de la federación y del caudillismo regionalista que desemboca en el caso de Colombia en la Constitución de 1886 y en el caso de Venezuela en la Constitución de 1901, que deriva incluso a través de la revolución liberal restauradora en Venezuela y donde también se desarrolla la famosa guerra de los 1000 días de Colombia. Se establece así, a raíz de principios de siglo, un proceso político autoritario y centralista que comienza a principios de siglo y que termina en otro proceso constituyente, el quinto proceso constituyente, que se verifica a mitades del siglo XX, luego de la Guerra Mundial, que produce, por ejemplo, la Revolución de Octubre en Venezuela en el año 45 y que origina ya una asamblea constituyente y que en Colombia deriva del Bogotazo en el año 1848 y el asesinato del líder candidato Gaitán. En ambos casos, en ambos países, ese momento constituyente que busca una democratización deriva en dictaduras militares legitimadas ambas en ambos países por sendas asambleas constituyentes. En el año 1953 en Venezuela con Marcos Pérez Jiménez gobernando, y en Colombia en 1954, año siguiente, con Gustavo Rojas Pinilla gobernando. Ambos militares son derrocados casi simultáneamente en 1957 y 58, originándose de nuevo aquí otro momento constituyente, el sexto, donde se produce el proceso de consolidación de la democracia basado en pactos fundamentales de carácter político, como el pacto del Frente Nacional en Colombia, que tiene su origen en el pacto de Benidorm del 56 y que se concreta en el 58, y en el caso de Venezuela en el pacto de punto fijo que se suscribe en 1958. De ahí derivan
la democratización en nuestros países a partir de ese momento constituyente, y que en Venezuela sí origina una constitución que es la del 1961, en Colombia pues reformas a su constitución fundamental. Y eso origina, después de la crisis de los partidos que se produce en ambos países, que requiere de una renovación, origina el séptimo momento constituyente, que en Colombia el liderazgo y la fuerza democrática supieron interpretar y asumir, conduciendo eso a la elección de la Asamblea Constituyente en el año 90-91, pero que en Venezuela las fuerzas democráticas, en cambio, no entendieron que estaba ocurriendo como crisis del sistema democrático, no supieron interpretar, no lo supieron asumir, y la respuesta a esa ceguera fue el intento de golpe militar que lideró Chávez en 1992 y que fue lo que le abrió la puerta para asaltar el poder en 1999, precisamente con una Asamblea Nacional Constituyente totalmente dominada y controlada por sus huestes militaristas para acabar con la democracia en el país y descuartizar el Estado de Derecho. Los procesos constituyentes propios de momentos constituyentes son, por tanto, los que han provocado cambios profundos, sea como producto de crisis política, de ruptura del orden constitucional, de guerras fratricidas en nuestros países, de dictaduras militares que originan siempre una movilización popular y generalmente conducen a un acuerdo político que resulta en una nueva constitución. Sobre ello, la historia de Colombia y de Venezuela puede decirse que es una mina de experiencia en estos 200 años de historia. Y además puede también ubicarse en el resto de los países de América Latina ese conjunto de experiencias. En el inicio de esos procesos, en tiempos recientes, por ejemplo, hay que mencionar el caso de Brasil en 1988. Luego de una década de gradual democratización conducida por los militares, se terminó con la Constitución de 1988, que por su contenido, sobre todo en materia de declaración de derechos, puede decirse que es el inicio de un nuevo constitucionalismo en el continente americano. A esa Constitución de Brasil del 88 le siguió la Constitución de Colombia del 91, producto de un proceso constituyente, como hemos mencionado, para implementar en cambio políticamente lo que era indispensable, un cambio que era indispensable introducir por el agotamiento del modelo instaurado con el Frente Nacional. En esta materia, la enseñanza de Colombia ha sido excepcional. El proceso constituyente lo asumieron mediante un extraordinario acuerdo político en 1990, en el cual participaron todas las instancias del Estado y todas las fuerzas políticas del país, los partidos políticos liberal y conservador tradicionales y las nuevas fuerzas del momento, como el Movimiento de Salvación Nacional e incluso el M-19 de la guerrilla desmovilizada. Y además los estudiantes, todos, luego de una extensa negociación, fueron los que definieron la convocatoria de una asamblea constituyente, que si bien no estaba prevista en la Constitución de 1886, fue avalada por todos, sometida a consulta popular mediante la famosa séptima papeleta, y cuyo decreto de convocatoria fue objeto de un concienzudo análisis por parte de la Corte Suprema. Y así esa Asamblea Constituyente adoptó una Constitución, la del 99, pero con la especial característica de que la adoptó por consenso, siendo esto una de sus características más destacadas, y más destacada en la historia mundial de la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, de la cual sin duda los colombianos tienen que estar muy orgullosos, porque es algo realmente excepcional. Fue un proceso político único en el continente, por su excepcionalidad, al haber sido producto, insisto, de un acuerdo político integral, siendo falsa la narrativa de que con el mismo se haya iniciado en América Latina lo que luego se llamó, mal llamado, nuevo constitucionalismo, pero buscando caracterizar con esto convocatorias de asambleas constituyentes sin apoyo constitucional, como lamentablemente ocurrió posteriormente en otros países, pero sin acuerdo político global alguno.
apelando no solo a un supuesto apoyo popular emergente, con el resultado final de que no fueron procesos para consolidar la democracia, sino, en definitiva, para asaltar el poder. Y eso fue lo que ocurrió en 1999 con la Asamblea Constituyente que se convocó como producto de un populismo constitucional en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, el cual se comenzó a sembrar en América Latina de la mano de un grupo de asesores españoles, profesores del Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Valencia, y que lo que ha conducido en nuestros países ha sido a la demolición de la democracia, la desestabilización y la destrucción del Estado de Derecho. Inclusive uno de esos profesores, Rubén Martínez Dalmao, cuando al referirse al caso venezolano escribió: la punta de lanza del programa que presentó Hugo Chávez para las elecciones presidenciales de 1998 fue: si el pueblo es soberano, el pueblo puede decidir en un referéndum avanzar hacia un proceso constituyente democrático. Y así, la Asamblea Constituyente, que se convocó luego de una sentencia ambigua de la Corte Suprema y de un referéndum consultivo en Venezuela, no fue producto de ningún acuerdo político nacional global, ni involucró a todo el país, habiendo sido producto de una minoría expresada en un referendo en el cual votaron algo más del 50% de los electores, y de esos electores solo un 30% respaldó la iniciativa. La Asamblea Constituyente así convocada fue en realidad impuesta por Chávez y su grupo, los que habían fracasado 7 años antes en un intento de golpe de Estado, establecieron las bases comiciales y aseguraron el control total de la Asamblea por esa logia militar. Y así lograron ejecutar el mismo asalto al poder que habían intentado 7 años antes, pero utilizando esta vez métodos democráticos. Y así el populismo constitucional se apoderó del Estado, aniquiló la democracia y aseguró la desintegración del Estado y de la sociedad. Y la misma receta, ideada por estos adelantados españoles del siglo XXI, la llevaron a partir del caso venezolano a Ecuador y Bolivia a partir del 2017, siendo implementada en ambos países con características similares por los presidentes Rafael Correa y Evo Morales, quienes, convencidos por estos adelantados de que la vía de la convocatoria de una asamblea constituyente transformadora al margen de la Constitución, directamente activada supuestamente por el pueblo, era la vía fácil para asaltar y apoderarse del poder, para introducir rápidamente cambios políticos, incluso arropados con una engañosa consigna de la democracia participativa, que en estos países, distinto al caso colombiano, se utilizó para demoler la democracia representativa. El producto en esos 3 países, y me refiero ahora en particular a Venezuela, fueron nuevos textos constitucionales, con textos de redacción floridos, llenos de declaraciones y de principios, de los cuales, como expresó uno de esos adelantados profesores españoles, en este caso el profesor Francisco Palacios de Zaragoza, que también estuvo en Venezuela, y que escribió que nadie podrá negar que esas constituciones son pro transparencia, pro sociales y pro control, pero no estaba seguro que tenían aplicación, y por supuesto olvidándose de que nada de lo que en ellas se establece se cumple. En Venezuela, la Constitución de 1999, producto de ese proceso constituyente e inconstitucional, comenzó a ser violada luego de aprobada mediante referendo e incluso antes de ser publicada en Gaceta Oficial, resultando ser en global una constitución de mentira, una promesa incumplida, siendo la cobija, como lo expresó Piero Calamandrei respecto del fascismo, de una indisciplina autoritaria, de una legalidad adulterada, de la ilegalidad legalizada y del fraude constitucional, como lo muestra la reciente experiencia con la elección presidencial ocurrida hace una semana, que ha sido
legal y judicialmente burlada. Esto me recuerda algo que el Papa Benedicto VI expresó en una reflexión jurídica extraordinaria que hizo ante el Parlamento Federal alemán en el año 2011, en el cual dijo, refiriéndose al nazismo y a sus efectos, dijo: hemos experimentado cómo el poder se apoderó del derecho, se enfrentó a él, cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. Y eso es lo que hemos tenido en Venezuela como consecuencia de aquel acto, proceso constituyente inconstitucional que acabó con el derecho. Y si hay algo de esas experiencias es que hay que aprender y hay que cuidarse de cantos de sirena y más aún cuidarse de repetir naufragios avisados. En Colombia, precisamente por la excepcionalidad del proceso constituyente que dio origen a la Constitución del 91, que es un ejemplo en el constitucionalismo actual y que todos los constitucionalistas del mundo apreciamos, en mi criterio, los colombianos tienen que rechazar con contundencia toda idea no solo de pretender recurrir a un proceso constituyente sin que exista efectivamente un momento constituyente en la historia del país, sino toda idea de promoverlo recurriendo a los viciados mecanismos del populismo constitucional que tanto daño han causado en otros países, como es la propuesta que ha originado incluso el debate público que ha motivado la realización de este importante foro en la academia y que según se indica en la exposición explicativa del mismo que se nos ha enviado, ha sido la iniciativa que ha provocado el foro, la iniciativa de una convocatoria, y leo, la iniciativa de la convocatoria directa al pueblo para que se apruebe un proceso de expedición de una nueva constitución o reforma del existente sin el trámite previsto en la constitución. De entrada pienso que es inaceptable, como el propio presidente de la Academia Colombiana lo ha dicho en su discurso inaugural, inaceptable que se quiera inventar un proceso constituyente, porque las propuestas del gobierno no hayan tenido un tránsito pacífico en el Congreso, como dice la exposición que motivó el foro. Como también es inaceptable que se pretenda realizar cualquier cambio constitucional al margen de la Constitución, ignorando las catastróficas experiencias que el populismo constitucional ha causado en otros países. Ante esas propuestas, pienso que más bien lo que debemos hacer es apreciar más aún la extraordinaria experiencia política constituyente, de proceso constituyente que ustedes tuvieron en 1990 y 91 y someterse todos por encima de todo a la Constitución, resguardar su supremacía y que las normas que ella contiene sobre reforma de la Constitución sean las que guíen los cambios constitucionales que se estimen necesario establecer hacia el futuro. Muchas gracias de nuevo, apreciados amigos, miembros de la academia y todos los que nos escuchan, y de nuevo gran saludo a Manuel por haber estado juntos hoy en la mañana a pesar de la lejanía, e igualmente estar junto con ustedes en el día de hoy. Al doctor Mauricio García Villegas, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, investigador del Centro de Pensamientos de Justicia y quien también nos va a acompañar con una exposición magistral. Bueno, pues muchas gracias. Yo me siento muy complacido de estar acá, un poco intimidado, debo decir la verdad, ante tanta sabiduría jurídica. Yo no me siento un jurista, tal vez alguna vez lo fui cuando fui magistrado en la primera corte con Ciro Angarita y con Eduardo Cifuentes. Aprendí algo de derecho constitucional.
pero no me siento un constitucionalista como los que me han precedido. Me siento más bien como una mula en el derby de Kentucky. Pero bueno, tal vez la razón por la cual me invitaron aquí es porque hace muchos años, 31 años específicamente, escribí una tesis de doctorado sobre la eficacia simbólica del derecho, en un libro que se acaba de reeditar en su tercera edición, y en donde hay un capítulo sobre constitucionalismo, sobre el cual voy a hablar muy brevemente en estos 13 minutos que me quedan. Yo quisiera empezar con una metáfora, que es tal vez la metáfora que más me gusta del derecho constitucional, y es la de Ulises encadenado al mástil. En la Odisea se cuenta que cuando Ulises iba a pasar por el estrecho donde estaban las sirenas, él lo sabía porque Circe se lo había dicho, él sabía que esas sirenas tenían unos cánticos extraordinarios que podían hacer que los marinos se encantaran con ellos y llevaran el barco hasta el acantilado, y las sirenas se apoderaban del barco y de los marinos. Sabiendo eso, le pide a todos sus tripulantes que se tapen los oídos con cera, y él se hace amarrar al mástil. De esa manera oye a las sirenas, pero no puede conducir el barco hacia el acantilado. Los marinos, por su lado, no oyen a las sirenas. Esa es una buena metáfora del derecho en general, pero particularmente del derecho constitucional. El derecho constitucional es el documento que una sociedad se otorga, firma y se entrega para precaverse, para anticiparse a aquellos momentos de locura, para anticiparse a aquellos momentos en donde pueda perder la cordura y la razón. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos lugares? En Alemania, en el 33, lo que empezó a pasar fue que empezaron a desmontar la Constitución de Weimar, y finalmente Alemania quedó con un líder alucinado y sin instituciones, y finalmente eso lo llevó a una situación en la que casi perece el pueblo alemán y en la que casi perece Alemania entera. Yo quiero referirme específicamente al constitucionalismo latinoamericano, y quisiera empatar con las exposiciones anteriores diciendo lo siguiente. El profesor Aragón tiene razón en la definición, por supuesto, en la definición que hizo del constitucionalismo como un derecho destinado a proteger la libertad bajo el mecanismo del control del poder. Esa es, digamos, la definición clásica. Pero en América Latina, no siempre, pero en muchas ocasiones hemos entendido el constitucionalismo de una manera distinta. Tal vez lo hemos entendido como lo entendían los revolucionarios franceses jacobinos, patriotas, de la Constitución de 1793, que estimaban que la Constitución no era un documento que la población se otorgaba para proteger unos derechos que habían sido adquiridos en el pasado con base en una revolución, sino que la Constitución era para hacer una revolución en el futuro, para lograr una sociedad mejor en el futuro, para conseguir un modelo de sociedad, para hacer una revolución. La primera idea de constitución es la idea aristotélica de que todos los pueblos tienen una esencia y que las constituciones deben reflejar esa esencia. La segunda idea de constitución es la de que las sociedades son maleables y que los pueblos se empeñan en conseguir la mejor alma nacional o la mejor esencia nacional posible. Eso es lo que yo llamo en este libro de la eficacia simbólica el derecho constitucional aspiracional, que es un derecho constitucional un tanto distinto de que del derecho constitucional que el profesor Reyes enunció. Eso está ligado a algunas
digamos, en el mundo actual está ligado a algunas corrientes del derecho. En los Estados Unidos particularmente algo de esto hay en el constitucionalismo popular, y en América Latina en algo que se conoce como el nuevo constitucionalismo. Pero yo quisiera diferenciar en el nuevo constitucionalismo dos tipos. El nuevo constitucionalismo, digamos, a la colombiana, que tiene una estructura en la cual los jueces juegan un papel fundamental, un papel importante. Y otro neoconstitucionalismo, que yo diría que es el constitucionalismo popular, que es en donde, digamos, el centro de gravedad está en la voluntad popular de tipo rusoniano y en la expresión de esa voluntad popular en distintas manifestaciones de participación popular. Con la consecuencia de que los jueces están subordinados a esa voluntad popular. Y esas son, como dice el profesor Bruger Carías, esas son fundamentalmente las constituciones, o eso está plasmado fundamentalmente en las constituciones de Venezuela del 99, del Ecuador del 98, del 2006 y de Bolivia del 2008. Repito, la constitución colombiana es diferente. El constitucionalismo aspiracional tiene unas raíces políticas y emocionales que son importantes de entender, y es que vivimos en sociedades con muchas carencias, en sociedades en donde hay una cantidad de ideales que circulan, de ideales desde la independencia, de ideales de justicia social y de igualdad, pero que no se cumplen, que digamos los regímenes políticos liberales con constituciones liberales no han logrado realizar, no han logrado llevar a cabo. Entonces existe una gran frustración en relación con el constitucionalismo liberal tradicional porque ha sido incapaz de llevar a cabo esos valores fundamentales. Y entonces ante esa frustración, con una buena dosis de resentimiento, creo yo, se promulgan estas constituciones populares, en donde, repito, la participación popular es fundamental, y entonces pues pasa lo que ha pasado. Algunas de ellas fracasan, como la Constitución de Venezuela, que terminó pues siendo anulada por la dinámica política, como lo acaba de explicar el profesor Carías. Otros proyectos terminan fracasados. El proyecto de constitución que se pasó por plebiscito en el 2021 en Chile tenía estas características. ¿Cuáles son bueno, antes de pasar a las dificultades, que las voy a mencionar muy brevemente, ¿cuáles son los antecedentes ideológicos de estas constituciones? Fundamentalmente, yo no sabía lo de los profesores de Valencia españoles que inspiraron la Constitución del 99 en Venezuela, pero lo que sí sé es que hay una ideología política muy fuerte en América Latina y muy fuerte en la academia, que se llama el decolonialismo o el neocolonialismo, o las teorías decoloniales, que ha tenido una gran influencia en esas asambleas constituyentes que han producido esas constituciones o ese proyecto constitucional, como en el caso chileno. Hay autores que han influido mucho en esto, como Walter Miñolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, y Silvia Rivera, entre otros muchos. Los temas fundamentales de estas constituciones son el medio ambiente, la participación popular, desde luego, y la idea de que los estados tienen unas plurinacionalidades, es decir, de que no hay una sola nación, sino que hay varias naciones, y que esas naciones incluso pueden estar en conflictos. ¿Cuáles son las dificultades de estas constituciones? Estas constituciones tienen problemas teóricos, problemas jurídicos y problemas contextuales. Yo no tengo tiempo de explicarlos, pero diré algo muy brevemente de todos ellos. Los problemas teóricos vienen de las mismas ideologías decoloniales, que son muy problemáticas, que tienen una idea muy, digamos, maniquea,
de la sociedad, siempre dividida entre los buenos y los malos, siendo los buenos las comunidades originarias y los indígenas, y los malos, pues, Occidente y todos sus líderes y sus instituciones. Esto recoge un poco me recuerda un poco lo que decía Jean-Paul Sartre sobre Occidente, cuando dijo: nuestros queridos valores perdieron sus alas y no hay más, y no hay ninguno que no esté manchado de sangre. Pues bien, esta ideología lo que hace es un poco, como digo, separar dualísticamente digamos, los demonios y los ángeles, y con eso desconocer lo que a mi juicio es América Latina, que es una enorme hibridez no solamente étnica, de 3 razas distintas, la afroamericana, la española y la indígena, sino la hibridez de nuestras instituciones. Ya España misma era híbrida cuando llegó a América, y después esa hibridez se aumentó muchísimo, y desconocer esa hibridez y considerar, digamos, que hay una sociedad pura, con unos valores puros, con una esencia que debe ser rescatada, es una cosa problemática además, porque crea muchísimas tensiones en la sociedad, muchísimas tensiones al interior de las sociedades contemporáneas, que desgarran a la sociedad en populismos que, a mi juicio, están próximos a crear guerras civiles. Entonces, digamos, el problema de esto está muy ligado al concepto que tienen de modernidad y, digamos, al mito indigenista pura. La mayoría de los antropólogos finos que hay en América Latina reconocen que incluso las comunidades indígenas hoy en día tienen mucho de mixturas. Lo segundo son los problemas jurídicos. No los voy a mencionar porque mis colegas que me precedieron hablaron de algunos de ellos, pero quizás el más dramático de todos ellos es la falta de sintonía entre derechos y democracia. El derecho, y no solamente el derecho constitucional, siempre encuentra o intenta encontrar un justo medio entre 2 valores fundamentales: uno, la seguridad jurídica, y otro, la adaptación. Es el problema que se presentaba a principios del siglo XX en Francia, en Francia y en Alemania, en Europa en general, entre la escuela del derecho libre, que quería hacer del derecho un derecho totalmente adaptado a la realidad social. Entonces los jueces decidían con base en la interpretación política del momento, y la escuela de la exégesis, que consideraba que el derecho debía ser seguro, que debía ser siempre predecible, que no debía cambiar con las circunstancias políticas, etc. Esas 2 tendencias extremas acaban con el derecho. La tendencia de la adaptación o de la escuela del derecho libre, porque finalmente termina adaptando tanto el derecho a la realidad que el derecho se vuelve una política y pierde su permanencia. Y la exégesis, porque es tan rígido y está tan poco conectado con la realidad, que finalmente puede conducir a una revolución. El hecho es que este neoconstitucionalismo popular lo que termina es haciendo algo parecido a lo que hacía la escuela del derecho libre, que es destruyendo la seguridad jurídica y convirtiendo las instituciones en la voluntad rusoniana, diría yo, en la voluntad política de los representantes del pueblo o de la participación popular, y eso destruye, desde luego, la permanencia de las constituciones, y destruye, como lo decía el profesor Aragón, la esencia misma del constitucionalismo, que es la protección de la libertad. El segundo problema es una enorme desconexión entre la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática está sobredimensionada con este lenguaje ampuloso, exorbitante, en donde solamente se habla de la esperanza de una sociedad mejor, de una sociedad futura ideal, por un lado, y del otro lado, la máquina del constitucionalismo, que es la parte orgánica, que está subestimada, y entonces no hay una conexión en la mayoría de esas constituciones entre esa
declaración de principios dogmática de un lado y las instituciones necesarias para llevar a cabo esa declaración de principio. Y esto es lo que Roberto Gargarella en muchos textos ha llamado la desconexión entre la caja de máquinas y los principios del derecho constitucional. Y lo último es unas tensiones muy particulares en la parte dogmática, al interior de la parte dogmática entre derechos. Por ejemplo, las constituciones proclaman los derechos individuales y en particular el derecho de la propiedad, pero al mismo tiempo eso entra en contradicción con la parte, con principios y derechos consagrados en la parte dogmática, como el plurinacionalismo y la superación del neoliberalismo o ideas como el decrecimiento económico. Todos estos conceptos que tiene el neoconstitucionalismo, el buen vivir, la plurinacionalidad, el decrecimiento o los derechos de la naturaleza, son cuestiones muy problemáticas desde el punto de vista de la técnica constitucional, y esto se debe fundamentalmente a que la inspiración de estas constituciones ha sido en buena parte la de militantes y no la de expertos en derecho constitucional. Y bueno, y hay problemas contextuales que tienen que ver con cómo implementar cómo pasar de esa parte dogmática que consagra sociedades ideales en sociedades que son, de hecho, muy plurisociales, muy pluralistas, en donde hay mucha diversidad, en donde hay mucha hibridez y en donde hay problemas muy complicados que son obstáculos para esas constituciones, como el clientelismo y en muchos de esos países la falta de independencia judicial. Tal vez eso es lo más grave de estas constituciones, y es que al destruir el poder judicial y al destruir la independencia judicial, pues acaba con el constitucionalismo mismo. Y esto es lo que, digamos, yo he desarrollado en algunos textos como la eficacia simbólica del derecho, es decir, como textos que sirven más para el público y para la comunicación política que como instrumentos para llevar a cabo ideales. Que es lo que está un poco en esa idea de Lévi-Strauss cuando habla del chamán Quetzalid, que era un médico famoso, que no curaba a sus enfermos porque era un gran médico, sino que era un gran médico porque curaba a sus enfermos. Y eso es lo que está pasando con las constituciones, que son cartas políticas, como diría Hernando Valencia Villa, cartas políticas de batalla que sirven para lidiar en el ámbito político, pero que no son constituciones reales y que por eso perecen. Y lo grave es que muchas veces con eso perecen y hacen perecer a la sociedad misma. Muchas gracias. Academia Colombiana de Jurisprudencia, 130 años.